Buen día, Lina. Ahora sí me pueden escuchar bien. Se escucha, dicen, pero muy despacio. Hola, hola, ¿y ahora cómo me escuchan? Hola, hola. Ahora sí ya se escucha bien. Escucha mejor. Ok, ya. Ahora que se escucha un poco mejor. ¿Cómo están, queridos alumnos? Buen día. Bienvenidos a el último día de clases de el curso. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, un bonito carnaval y hayan aprovechado el tiempo para poder estudiar. El día de hoy, como bueno, como en la última clase ya habíamos finalizado el avance del contenido, el día de hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a lo que sería el repaso general de las dos últimas unidades, el tema número 4 y el tema número 5. Así que si alguien tiene alguna duda, consulta o quisiera pedirme que haga el repaso de algún punto o tema en específico, totalmente bienvenido y podemos ir avanzando desde esa parte, ya si es que se han quedado con algo que quieran volver a ver y repasarlo para poder estudiar para su examen. Mientras tanto, las recomendaciones de siempre, les encargo su micrófono y justo me conecté un poquito antes en la clase del anterior profesor, del anterior docente, y había alguna que otra cámara activada por ahí y vi que alguien estaba trabajando con algunas tablas o como siempre alguna otra persona que está en la calle o haciendo otras cosas. Ya les dije, es un momento importante de su vida, aprovechenlo y bueno, al final del curso, perdón, al final de la clase igual les voy a dar algunas recomendaciones para su vida universitaria. Entonces, dicho eso, con mi cámara y voy a dar unos minutitos, unos 2 minutos, para que puedan dejar algún comentario, alguna pregunta o algún tema o punto que quieran revisar para que yo vuelva a esa parte con las diapositivas y podamos empezar con la explicación desde ese punto. Si nadie tiene ningún punto o pregunta, pues bueno, ya yo elijo desde donde hacemos el repaso entonces. Pero mientras tanto les doy esos 2 minutitos para que de las casi 200 personas que estamos presentes aquí, alguien pues tiene que dejar algún comentario o debe tener alguna duda respecto al tema 4 al número 5.
Bien, con lo que ya han comentado y me han pedido es más que suficiente para hacer un repaso y poder cubrir toda la hora, pero de todas maneras, si alguien más tiene quiere repasar algún punto, déjemelo ahí en el comentario y ya yo voy a ir acomodando el tiempo. Los mecanismos de defensa, ok. Ahora sí, es que me estaba anotando lo que me estaba escribiendo. Vamos a ir primero entonces con lo que son las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que me imagino que son esas etapas que querían revisar de nuevo. Bueno, si escuchan un poquito ronco, me van a disculpar, es que justo estuve un poquito enfermo estos días, así que voy a tratar de hablar con un poco de calma para no desgastarme tan rápido. A ver, aquí está. Los estadios, las 8 etapas del desarrollo psicosocial o 8 estadios psicosociales propuestos por Erik Erikson son los siguientes, ¿ya? La confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza, iniciativa versus culpa, laborosidad versus inferioridad, exploración de o desarrollo de la identidad versus confusión de roles o difusión de identidad, intimidad frente al aislamiento, generatividad versus estancamiento e integridad versus desesperación. Pero como este es un tema muy largo, nos vamos a ir directamente a la tabla resumen que ya les había mostrado en su momento. Y aquí les voy a volver a explicar en qué consistía cada una de estas etapas y las fuerzas que están, bueno, que componen, digamos, ¿no? Esta dinámica. Si recordamos, dentro de la propuesta de Erik Erikson, él describía los siguientes componentes, lo que son las fuerzas sintónicas y las fuerzas distónicas. Entonces, ¿qué es la fuerza sintónica? Lo que está en sintonía, lo que es lo positivo, ¿ya? Lo que también se puede entender y que está dentro de la teoría como las virtudes y potencial que tiene y también desarrolla el individuo. Y en contraparte tenemos la fuerza distónica, ¿ya? Que se puede entender como lo negativo y también dentro de la teoría como las vulnerabilidades o debilidades que presenta el individuo o que se estancan en estos aspectos. Entonces, cuando estas dos fuerzas se encuentran, por así decirlo, o entran en conflicto, es lo que se llama crisis, ¿ya? Porque la crisis, como tal, es la lucha de estas dos fuerzas para ver cuál va a dominar y con cuál es la que se va a pasar a la siguiente etapa. Entonces, dentro de cualquier etapa, por ejemplo, si el individuo cursa y desarrolla correctamente una de estas etapas, va a poder cruzar a la siguiente con virtudes y un mayor potencial para poder afrontar los retos de la siguiente etapa. O en su caso contrario, si no se desarrolla o no se pasa de manera adecuada estas etapas, ya el individuo se va a estancar ya sea en una debilidad o con ciertas vulnerabilidades que van a dificultar el desarrollo y, y el desarrollo y poder cursar la siguiente etapa y así sucesivamente con todas las etapas. Si recuerdan, habíamos visto que todas las etapas tienen relación una con la otra. Una va a afectar a la siguiente y la primera va a afectar hasta la última etapa de la vida, ¿ya? Sin embargo, el individuo sí puede trabajar sobre sí mismo y poder terminar de desarrollar cada una de las etapas, pero eso también implica muchos recursos energéticos y psicológicos que pueden ver afectados lo que está pasando en la etapa actual en la que se encuentra un individuo. Entonces, dicho eso, ahora sí les explico en qué consiste cada una de las etapas. ¿Ya? La primera es la de confianza versus desconfianza. Esto es el inicio de la vida, desde que nace el individuo hasta los 18 meses, si no recuerdo mal, pero no entremos mucho en los rangos de edades. Simplemente recién nacido y unos pocos meses, casi al año o año y medio. Entonces, aquí esta crisis de confianza versus de confianza
es una etapa en la que el individuo depende totalmente de cuidadores, ¿ya? Principalmente de la madre, porque es quien pasa más tiempo con el niño, ¿no? Porque la madre es quien lo atiende, le da de amamantar, etcétera. Pero también está implicado el padre, ¿no? Claro que en otra medida. Entonces, la resolución de esta crisis, de esta etapa de confianza versus desconfianza, puede generar lo siguiente, ¿ya? Izquierda es lo positivo y derecha es lo negativo. Entonces, si los cuidadores son buenos cuidadores, atienden al niño, cubren sus necesidades, etcétera, entonces el individuo va a generar confianza en los cuidadores, en el mundo, y va a ver que hay satisfacción de sus necesidades. Entonces, el niño en general, desde ese punto en adelante, va a tener esa confianza hacia el mundo y a sus cuidadores y va a poder permitirse desarrollarse con plenitud, porque no hay ningún tipo de carencia. Por su contraparte, tenemos la desconfianza en los cuidadores, o mejor dicho, los aspectos negativos de qué pasa si no se cursa correctamente esta etapa, si hay carencias, ¿no? Entonces va a haber una desconfianza en los cuidadores, en el mundo en general, un sentimiento de desconfianza en el mundo por el miedo y las carencias, y también esto de las necesidades no cubiertas. Y ahora, esto va a influir en gran medida en cómo el individuo va a desarrollar las siguientes etapas de su vida hasta el final del ciclo de la vida. La siguiente etapa es la de autonomía versus vergüenza, ¿ya? El correcto desarrollo de esta etapa, que es lo que genera un sentido de independencia, sentido de capacidad de logro y potencialidad, porque esta es la edad en la que el niño, por ejemplo, empieza a aprender a ir al baño solo. Entonces aquí es donde los cuidadores tienen que incitar y motivar a que el niño pueda hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Como ir al baño. Entonces eso es lo que hace que se desarrollen las virtudes y el potencial del sentido de independencia, el sentido de capacidad de logro y bueno, la potencialidad de poder realizar estas cosas por sí mismo. En su contraparte, si no se desarrolla correctamente estas etapas, tenemos la generación de dependencia de otros y un bajo nivel de afrontamiento. Y quiere decir que el niño no se va a sentir capaz de poder realizar tareas por sí mismo y siempre va a depender de sus padres para poder hacer algo, por ejemplo, ir al baño. Entonces, el cómo se cursa esta etapa influye también en la siguiente, que está muy íntimamente ligada, que sería la iniciativa versus culpa. ¿Qué es la iniciativa? Que aquí sería la virtud en esta etapa, es la voluntad y el entusiasmo por iniciar nuevas tareas. Entonces, un niño, cuidadores que han incitado a que el niño pueda ser independiente y hacer ciertas cosas dentro de su capacidad y que las haga por sí mismo, va a desarrollar un buen grado de iniciativa. Y por lo general los niños siempre tienen muy buena iniciativa, siempre quieren participar en las tareas o actividades que se presentan o que se están haciendo, ¿no? Entonces, es común ver que los niños, cuando un adulto está haciendo ciertas cosas, el niño está ahí a un lado y dicen, ¿qué están haciendo? Yo quiero, yo también quiero hacerlo, que no sé qué más. Esa es la iniciativa. No es porque el niño sea meticho, quiera estar en todo, etcétera. Es la naturaleza del niño, es esa iniciativa, ese entusiasmo por querer hacer algo nuevo. Y eso no hay que interrumpirlo. Porque, ¿qué es lo que pasa si se interrumpe ese entusiasmo? Ya se genera un sentimiento de culpa, que es la contraparte de esta etapa. Entonces ahí se pueden generar sentimientos de culpa y vergüenza por no poder completar una tarea. Entonces el niño va a comenzar a desarrollar sentimientos de culpa por mostrar la iniciativa de querer hacer algo, y además de eso, si se le permite hacer cierta actividad y se le critica, se le juzga, no se le es paciente, etcétera, él ya va a sentir vergüenza por no poder completar una tarea o una actividad al nivel que lo hace un adulto, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque un niño no tiene la misma capacidad que un adulto, ni siquiera que un adolescente para desarrollar cierto tipo de actividades. Esto también va a afectar en la entrada de la siguiente etapa, que justamente es la de laborosidad versus inferioridad, porque la laborosidad, que aquí es cuando el niño ya entra en etapa escolar, ¿ya? Y vayamos específicamente a las materias de manualidades o artes plásticas o como lo conozcan. Aquí es cuando el niño desarrolla
más autonomía, más independencia en cuanto a las actividades que él tiene que realizar, principalmente escolares, ¿no? Con sus tareas, con las actividades escolares, justamente lo que le decía de las manualidades, participar en ciertos grupos o en algún deporte. Entonces, un correcto desarrollo de estas virtudes y potenciales lo que genera es una autoimagen positiva y una mayor percepción de éxito del niño. Entonces, el niño va a tener una percepción sobre sí mismo que él tiene la capacidad de poder lograr exitosamente o cumplir con las expectativas de las tareas o las cosas que se les están presentando. A diferencia de su contraparte de esta etapa, que es la inferioridad, si no se desarrolla bien o no se cursa bien esta etapa, se generan sentimientos de incompetencia e inferioridad y una baja autoestima en el niño. Entonces, el niño va a sentir que él no es suficiente o no tiene la suficiente capacidad para poder completar una tarea o que él no lo puede hacer igual que su compañero o que si lo hace no es igual de bueno que como lo hizo su compañero. Esa es la baja autoestima y el sentimiento de inferioridad. Como les decía, esta etapa es cuando se está en edad escolar, o sea, a partir de los 6 años hasta los 11, 12 aproximadamente. Luego entramos en la etapa que es la de identidad versus confusión de roles. Aquí es donde justamente hicimos hincapié porque esto se desarrolla en la etapa de la adolescencia. Cuando inicia la adolescencia, inicia con la pubertad y ya ahí se va entrando a la adolescencia hasta que ya se va llegando a la adultez inicial. Entonces, ¿qué es la identidad versus la confusión de roles? En la etapa de la adolescencia es donde se construye, se forma y se consolida la identidad y la personalidad de cada individuo. Entonces eso implica saber quiénes somos y dónde encajamos en el resto de la sociedad. Y ya habíamos visto cuáles son muchas de las consecuencias que pueden surgir si es que esto no se desarrolla de manera correcta. Yo les había dado el ejemplo en su momento de un adolescente que crece en un entorno favorable y un entorno desfavorable, ¿no? Entonces, aquí entra un poquito en su contraparte de esta etapa que sería no saber cuál es su lugar en la sociedad y en el mundo. Entonces, justamente el ejemplo que les había dado era sobre un adolescente que crece en un entorno desfavorable y que es un barrio, por ejemplo, donde hay muchas pandillas, donde hay mucho crimen, mucho consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, al no verse él cuidado por sus cuidadores, vale la redundancia, al no haber una red de apoyo, de salud, de estudios que sea lo suficientemente adecuada, ya está debilitando la construcción de identidad del individuo. Porque si retomamos algunas teorías, como la de Freud, por ejemplo, del psicoanálisis, con la resolución del complejo de Edipo, había la identificación ya sea con el padre o ya sea con la madre, dependiendo del niño o la niña, ¿cierto? Entonces, según esta teoría, sí va a repercutir, ¿no?, en cómo se va a construir la identidad. Pero a lo que me voy es que los principales influyentes en la construcción de la identidad son nuestros padres, porque es nuestro primer entorno social. ¿Ya? La familia es una sociedad, es un tipo de sociedad, es la sociedad nuclear, es de donde aprendemos la base de absolutamente todo lo que ya nosotros conocemos actualmente. Entonces, si hay un entorno desfavorable inicialmente en ese sentido, es mayor la probabilidad y son mayores las vulnerabilidades que va a presentar el adolescente en esta etapa, y es ahí donde el adolescente, en esa exploración, en esa búsqueda de la identidad, acordémonos que el adolescente prueba, ensaya con diferentes tipos de identidades, ¿no? Porque empieza a juntarse con diferentes tipos con diferentes grupos y tipos de amigos, frecuenta diferentes tipos de círculos, prueba diferentes estilos de vestimenta, de forma de hablar, de forma de comportarse, etc. Y si vemos el ejemplo de un entorno desfavorable, el adolescente, si cae en esta sociedad de pandillas, ya que podemos entenderlo también como un tipo de sociedad, él va a empezar a interiorizar todos esos comportamientos, actitudes, conductas, forma de ser, forma de vivir, etcétera,
porque va a empezar a identificarse y a construir su identidad en base a eso, que es lo más cercano que tiene, y a generar un sentido de pertenencia hacia ello, porque sería, entre comillas, el único contexto que lo está integrando, ¿ya?, a cierto tipo de sociedad. Entonces, él no va a poder distinguir que lo que él está haciendo está bien o está mal, porque dentro de su entorno, si él cumple con las expectativas de criminalidad, de las reglas de la pandilla, etcétera, etcétera, él va a ser bien visto y por lo tanto él se va a sentir bien, porque está cumpliendo con su entorno. Pero dentro de la sociedad en general, las cosas que está haciendo están mal. Entonces ahí está habiendo una confusión de roles bastante clara, ¿cierto? Entonces esas son las cosas que se pueden generar de la identidad versus la confusión de roles, así como también otro tipo de consecuencias, como justamente habían mencionado la neurosis, la confusión de roles o la confusión de identidad, que no estamos hablando de un trastorno de identidad, que eso es algo totalmente distinto. La confusión de roles es algo más, ¿cómo decirlo?, a nivel psíquico, en el sentido de personalidad, de quién soy yo como persona, de cuál es mi lugar en esta sociedad, de a dónde yo pertenezco o a dónde yo tengo un sentimiento de pertenencia. Ya un trastorno de identidad, ya estamos hablando de otro espectro u otro aspecto, por así decirlo, que no está muy relacionado con lo que es esto. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna pregunta sobre esto para poder continuar? No, licenciado, no. Entonces, la siguiente etapa es la intimidad versus aislamiento, y que justamente la resolución de la identidad versus confusiones de roles va a afectar en cómo se desarrolla esta nueva etapa de intimidad versus aislamiento. Porque la etapa de intimidad versus aislamiento es la etapa donde nos encontramos nosotros actualmente, ya que empieza a partir de los 19, 20 años hasta aproximadamente el inicio de los 40 años. Es donde se forman, se construyen y se sostienen relaciones estrechas, una fuerte red de apoyo social y también una fuerte red de apoyo emocional, que eso es muy importante para el bienestar psicológico y emocional de todas las personas. Ahora, si hay problemas de vinculación, independientemente de la causa, se pueden generar lo que es la marginación, tener una red de apoyo social débil y una red de apoyo emocional también débil. Y que esto, en el peor de los casos, puede terminar en lo que es el suicidio. Ya habíamos visto que el ser humano es un ser biopsicosocial, y como un ser social, como como uno de los componentes que conforma a todo lo que es el ser humano, es esta naturaleza de socializar, de interactuar con, con otras personas, de poder generar y construir y sostener vínculos con los demás seres humanos. Es la naturaleza del ser humano. Entonces, dicho eso, un ser humano que está marginado, solo, aislado, y no tiene esta red, ya sea social o de apoyo emocional, entra en depresión, empieza a enfermarse y literalmente va muriéndose poco a poco, y o si se muere o cae en lo que es en el suicidio. Entonces, por eso yo les había dicho que es importante que en esta etapa o en el inicio de esta etapa, que es donde se encuentran ustedes en adelante, puedan ir formando estos vínculos saludables de preferencia, formando una fuerte red de apoyo social y una fuerte red de apoyo también emocional, que es muy, muy importante. Alguna vez había visto un estudio en el que hablaba y decía que quiénes son las personas más felices en las diferentes etapas de su vida, por ejemplo, y el estudio largaba el resultado de que las personas que sienten mayor satisfacción y felicidad respecto a su vida es las que frecuentan cierto círculo de amistades, que son activas socialmente, ¿ya? Y yo sé que alguien puede decir, no, pero es que yo soy introvertido, a mí no me gusta socializar, etcétera. Por un lado les digo, es mentira, ¿ya? Una persona introvertida no es que no le guste socializar, sino que su dinámica de socialización es distinta
a diferencia de una persona extrovertida. Una persona extrovertida necesita estar en un espacio donde hay muchas más personas, mucha más dinámica, mucho más movimiento, y eso es lo que recarga su batería social. Una persona introvertida también le gusta socializar, pero ¿cuál es la dinámica? Prefiere hacerlo en un espacio, un entorno más tranquilo, más calmado, más una conversación de uno a uno o en un grupo mucho más reducido de esa persona y dos o tres personas, algo que sea mucho más íntimo, más calmado, sin muchos estímulos alrededor y de por medio. Esa es la diferencia, pero al final de todo se está cumpliendo la necesidad de poder socializar. La siguiente etapa, que es la degeneratividad versus estancamiento, que esta etapa es la que yo les había dicho que es en la que se pueden encontrar la mayoría de sus padres de ustedes, más que todo por el rango de edad, ¿no? De 40 años en adelante hasta los 55, 60 por ahí, en la que el ser humano en esta etapa está enfocado y centrado en generar, en generar, en generar, en generar, en generar, en generar, ¿ya? ¿Para qué? Porque está en la búsqueda de dejar una huella en el mundo y poder contribuir a las nuevas generaciones. Contribuir a las nuevas generaciones puede ser de distintas maneras, ¿no? Cuidar a tu familia, por ejemplo, ser profesor en algún tipo de clase o contenido, hacer cierto tipo de voluntariado, etcétera, etcétera. Ahora, la contraparte de esta etapa, que sería el estancamiento, es la incapacidad de encontrar una manera de poder contribuir. Aquí el ser humano puede caer en el narcisismo, en el de no, yo ya soy viejo, yo nunca voy a cambiar o yo estoy bien así, etcétera. Entonces aquí es lo que dice, no se esfuerza por mejorar el yo, o sea, su yo, su personalidad. Podemos estar hablando de una persona con un mal carácter, con malos hábitos, etcétera. Entonces, él por caer en ese egoísmo o en ese narcisismo y decir yo estoy bien, etcétera, puede no estar contribuyendo a las nuevas generaciones o a su entorno. Entonces aquí esto es lo que se entiende como lo que sería el estancamiento, no está generando algo positivo. Y la última etapa es la de integridad versus desesperación, que esta etapa es cuando ya uno entra en la vejez, ya es la última etapa del ciclo. Y aquí suceden dos cosas. La integridad es la aceptación y satisfacción por la vida que se ha vivido, ¿no? Que la persona ha cumplido en mayor o menor medida las expectativas que tuvo respecto a su vida, ¿no? Tanto en el trabajo, en lo emocional, en lo económico, con su familia, con sus amigos, etcétera. Entonces él se siente conforme por la vida que ha tenido. En contraparte con la desesperación, que es un arrepentimiento por la vida que se vivió, y la característica es que se rumian o hay la rumiación de los errores. ¿Qué es rumiar o la rumiación? Es darle vuelta al mismo tema, no estar sobrepensando en el mismo tema. Este término rumiar viene de la ganadería. En realidad, las vacas son las que rumian, porque las vacas tienen 4 estómagos, por si no lo sabían. Entonces ellas comen, eso entra a un estómago, siguen comiendo, entra otro estómago, pero de ahí esa comida, si no recuerdo mal, vuelve, la mastican de nuevo y vuelve al estómago. Entonces ese es el rumiar, el estar ahí mascando y digiriendo todo el tiempo. Entonces por eso se usa este término en esto de acá, que está rumiando los errores, porque es algo que está dentro de uno, vuelve a salir y uno lo está mascando entre comillas, ¿no? Que está ahí sobrepensando y dándole vuelta al mismo tema de que yo hice esto, o no pude hacer esto, o me arrepiento de esto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se entiende por rumiación en este punto de la vida. ¿Alguien tiene alguna preguntita al respecto? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta ya sobre las 8 etapas de desarrollo. Entonces me voy a pasar a lo que sería lo del tema 5 que me habían pedido. Me pidieron lo que era la neurosis, repasar los trastornos, la psicosomática y los mecanismos de defensa. A ver, ¿cuál estaba primero?
Ya. Vamos a ir primero con lo que son los mecanismos de defensa, porque es lo primero que está en las diapositivas. Y ya ahí vamos a entrar en lo que serían los trastornos, que es lo último que vimos. Y ahí mismo ya se menciona lo que es la neurosis, este apartado de la psicosomática, y ahí nuevamente el repaso de lo que fueron este, los trastornos mentales, ¿no? Propuestos por el DSM-5, y bueno, también el repaso y la explicación sobre qué era la neurosis, la psicosis y la psicopatía. Pero me van a dar un minutito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, habíamos visto que los mecanismos de defensa son mecanismos psicológicos para reducir el conflicto interno ocasionado por la frustración o algún malestar o algún sentimiento de malestar que nos está causando algo en específico. O en este caso, independientemente de lo que nos esté causando malestar, los mecanismos de defensa son mecanismos naturales, como se los dije en algún momento, que buscan reducir o anestesiar el sentimiento de malestar que se está cursando. Entonces, por ejemplo, aquí dice dominar los sentimientos penosos y las excitaciones insoportables del mundo exterior. Entonces, los mecanismos de defensa actúan como una protección del yo. ¿Qué es el yo? El yo es la parte consciente de nuestra psique. Si retomamos la estructura propuesta por el psicoanálisis, teníamos el ello, que es la parte inconsciente, el yo, que es la parte consciente, y el super yo, que ya es una estructura construida a partir de la resolución del complejo de Edipo y la identificación del padre y la madre también, pero es el super yo es el yo idealizado, el yo perfecto, el yo honesto, el yo justo, ¿no? Pero entendámoslo simplemente como una estructura ideal de la mejor versión de nosotros mismos. Y que estas tres estructuras tienen una dinámica entre sí, ¿no? Que el yo es el que tiene el contacto con la realidad, somos nosotros en este momento prestando atención a esta clase de manera consciente y voluntaria. El ello es esa parte natural, ¿ya? Y aquí hago un hincapié en esto. Todo lo que sea natural no es ni bueno ni malo, es simplemente natural. Eso lo decía el emperador Marco Aurelio en una de sus meditaciones de su libro, que, por ejemplo, la muerte no es ni buena ni mala, es natural. Y todo lo que es natural o todo lo que está en la naturaleza no es ni bueno ni malo, simplemente es, ¿ya? Entonces, si hablamos de un león que mata a una gacela y que puede ser muy impactante, no es ni bueno ni es malo, es la naturaleza, es simplemente así, es lo que es. Entonces, en ese sentido, el ello es natural, pero en ese sentido, el ello es todo lo primitivo que tiene el ser humano. Entonces, porque el ello está caracterizado por la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas, así como también la búsqueda de la satisfacción del placer que, que presenta o que tiene un impulso, digamos, el ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo siento hambre, el ello va a impulsar a que yo pueda satisfacer mi necesidad de poder comer y me voy a sentir satisfecho. O cuando yo tengo sed, o o cuando yo tengo impulsos sexuales o libidinosos, busco satisfacer esas necesidades. Pero dentro de esta dinámica de las estructuras psíquicas, actúa el yo como mediador y regulador de los impulsos que presenta el ello. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero satisfacer mis necesidades o impulsos sexuales, que es natural en todos los seres humanos y en hombres y las mujeres en igual grado, hay, eso va,
eso se va a ver intervenido por el yo, porque el yo no va a permitir que el ello busque la satisfacción de esas necesidades sexuales como le dé la gana, por así decirlo, sino que va a estar mediado y regulado y orientado por lo que está establecido por el super yo, o sea, esa moralidad, lo que está correctamente visto en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la correcta forma de satisfacción de esas necesidades? En este caso, el impulso sexual, el poder conocer a una persona, formar una pareja y mediante ello poder satisfacer esas necesidades sexuales. O como habíamos visto el tema de la masturbación, si, si una persona tiene un impulso de masturbación, por así decirlo, porque quiere satisfacer esa necesidad sexual, ¿qué pasa ahí? Que la persona no va y se masturba en público, porque eso no está moralmente correcto, ¿no? Eso es lo que está estableciendo el super yo. Entonces, en base al super yo, el yo regula al ello, entonces uno practica la masturbación en un lugar privado, ¿ya? En una intimidad o soledad donde, bueno, uno está ahí solo y lo disfruta simplemente solo. Entonces, en ese sentido y con esta explicación, entendamos que los mecanismos de defensa son mecanismos naturales, son mecanismos reactivos. No es que nosotros digamos, por ejemplo, no, yo voy a tener una formación reactiva porque tuve esta situación. No, son mecanismos psíquicos que actúan de manera natural y de manera involuntaria en el ser humano para proteger justamente el yo. Porque ¿qué es también el yo? El yo es la construcción de la identidad y la personalidad del individuo. Y cuando hay un sentimiento o un evento traumático, entendamos evento traumático por una experiencia sensorial extremadamente intensa, puede haber un daño en el yo. Y aquí es donde ya podemos entrar en lo que sería algún tipo de trastorno mental. Si quieren decirlo así, o bueno, les voy a poner un ejemplo menos fantasioso, que ante un evento traumático, sí se puede activar algún tipo de mecanismo de defensa, pero va a haber un daño en el yo, ¿ya? Y si entramos en lo que es algún tipo de trastorno, les pongo de ejemplo el trastorno de estrés postraumático, que ya es una alteración conductual en el yo, porque la persona en su parte consciente, que es el yo, va a empezar a percibir y experimentar alteraciones, ¿no? Por ejemplo, algún ruido fuerte o él puede estar viendo algún paisaje, ¿no?, de la ciudad, pónganle, y vio algún tipo de auto o algún tipo de escenario que le hizo recuerdo su evento traumático y empieza a presentar una alteración conductual. Entonces, perdón. Entonces, ahora sí entro en la explicación de lo que son los mecanismos de defensa. Hay diferentes tipos de mecanismos de defensa. El primero, como habíamos visto, es el de la represión, que es el borrado del recuerdo frustrante que produce ansiedad en la memoria o se puede entender como una amnesia emocional inconsciente. Entonces, personas que han sufrido, por ejemplo, un accidente de auto o abuso en la infancia o en la adolescencia, son eventos emocionalmente tan fuertes y tan traumáticos que ello o el mecanismo psíquico lo reprime, ¿ya? No es que lo borra de la memoria, sino que bloquea el acceso consciente al recuerdo de esa experiencia. Ahora, dentro de lo que es la terapia, ¿se puede volver a tener acceso a ese recuerdo traumático? Sí se puede, pero es riesgoso porque puede presentar daños en el yo, entonces eso se tiene que hacer con supervisión de un terapeuta y que acompañe todo este proceso, ¿no? Para poder superar ese evento traumático. Lo que pasa es que todo lo que se almacena en el yo, o sea, una teoría del psicoanálisis, todo lo que se almacena y se reprime en la estructura del ello, perdón, siempre va a estar ahí. Puede que esté durmiendo o puede que esté latente. ¿Qué significa latente? Que está palpitando. Entonces, en ese palpitar siempre va a lanzar ciertos estímulos que van a hacer, que se van a presentar en el yo. Eso es lo que se llama lapsus. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero decir algo o estoy con mi pareja y
hubo algún tipo de situación, si quieren decirlo, un déjà vu, ¿ya? Entonces, ahí uno reacciona de cierta manera y es como que, ay, me olvidé lo que te iba a decir. Entonces, esa es una pulsión del helio, porque hubo una situación que hizo que se active esa pulsación e hizo que uno se olvide lo que iba a decir, pero es una manera también de proteger el helio, o es cierta reacción, digamos, ¿no? Que hubo algo que estimuló eso que está ahí latente. Entonces, esa sería la represión. También, por ejemplo, si uno ha tenido cierto tipo de experiencias en la infancia, uno pudo haber tenido una infancia tranquila, pero justo hubo un evento emocionalmente fuerte, ¿no? No sé, mi padre o mi madre se tuvo que ir a otro país a estudiar y tuvo un sentimiento de que me abandonó, pero tan fuerte que bloqueé todos los recuerdos de mi infancia. Por eso hay personas con este caso y quizás muchos otros tipos de casos que no recuerdan absolutamente nada de su infancia. Y es porque hubo este mecanismo de defensa de represión, porque bloqueó esa emoción fuerte ligada a algo en específico y todo lo que estaba relacionado con ella. En este ejemplo, lo que sería el vínculo del padre o con la madre que tuvo que irse, ¿no? Y que no necesariamente la abandonó al niño o a la niña, ¿no? La siguiente sería la formación reactiva, que es cuando la persona realiza actos opuestos a los realmente sentidos. Entonces, aquí pone un ejemplo: mostrar exagerado cariño cuando en el fondo hay rechazo. Entonces, creo que les había puesto el ejemplo de una pareja, ¿no? Entonces, mi corteja se enojó conmigo porque quizás yo le hablé fuerte o dije algo que no le gustó o me porté mal, qué sé yo. Entonces, ella, por ocultar su malestar, ¿no? Y por ella también no sentir el malestar, actúa o se activa este mecanismo de defensa de reacción, de formación reactiva. Entonces ella conmigo se puede mostrar cariñosa, tierna, atenta, pero yo puedo percibir cierta alteración y decirle, ¿estás bien? ¿Tenés algo? Y me va a decir, no, está todo bien, que te quiero mucho, etcétera, etcétera. Entonces eso es que la persona realiza actos opuestos a los que realmente está sintiendo. El siguiente mecanismo sería el de desplazamiento. Es cuando el objeto que causa el malestar es sustituido por otro, entonces es el desplazamiento de la emoción a otro contexto. Dicen, tome agüita, sí, estoy tomando agüita, gracias. Entonces, por ejemplo, no me fue bien en la universidad y sentí frustración, enojo, rabia, pero en lugar de desahogarme o descargarme en ese contexto, llego a mi casa y le hablo mal a mi perrito, le hablo mal a mi papá, a mi mamá o a mis hermanos. Entonces, esos sentimientos que me causaron en el entorno universitario, yo lo desplazo hacia mi entorno familiar y ahí lo reflejo. Entonces, ese es el mecanismo de desplazamiento. Luego tenemos el mecanismo de compensación, que es cuando el sujeto frustrado en un aspecto desarrolla mucho más otro aspecto de su vida. Y aquí yo les había puesto el ejemplo del señor Bigotón, del señor Adolf Hitler, que para quienes no conozcan su historia, él quería ser pintor. Entonces él quería entrar a la escuela de arte de Austria o de Viena, si no recuerdo mal, pero lo rechazaron. Entonces, digamos, o poniéndolo de ejemplo, ahí pasó lo que era la compensación, ¿no? Entonces, él como no pudo satisfacer o lograr esa necesidad de poder ser un artista, un pintor, compensó y empezó a desarrollar otro tipo de habilidades u otros aspectos de su vida. Entonces, empezó a dedicarse a la política y ahí desarrolló una oratoria extremadamente eh, buena, no se me ocurre otra palabra, pero extremadamente buena y convincente y movió tanta gente y bueno, hizo lo que hizo. Entonces ese es un ejemplo de la compensación, que el individuo al verse frustrado en cierto aspecto empieza a moverse y a desarrollar otros aspectos para poder compensar esa frustración. Luego tenemos la sublimación, que es cuando el impulso frustrado se canaliza hacia actividades socialmente aceptadas o valiosas. Entonces aquí puede pasar que se transforma agresividad o dolor en un deporte o arte. Les había dado el ejemplo de esta señora boxeadora, Jennifer Salinas, que ella
cuando contó su historia de vida, ¿no? Su biografía, ella dijo que creo que tenía un padre muy malo, muy abusivo, aparte de eso, sufrió abuso por no recuerdo qué familiar, ella estuvo en situación de calle, en situación de pandillas, y ella canalizó todo ese dolor y toda esa frustración hacia el boxeo. Entonces, porque ella misma decía que a través del boxeo y la práctica de este deporte, ella descargaba toda esa furia, toda esa ira, toda esa rabia que sentía contra quienes le hicieron daño y también descargaba todo ese dolor que ella sentía, ¿no? Por todo lo que había vivido. Entonces, la sublimación es la canalización de esos impulsos o de ese malestar hacia algo que está que está socialmente aceptado. Entonces lo mismo sucede con los pintores o con los artistas o con los músicos. Ellos, a través de la música o de su arte, expresan lo que han vivido, lo que han sentido, etcétera, etcétera. El siguiente mecanismo de defensa es la proyección, que es atribuir en otro nuestras motivaciones que nos resultan desagradables. Aquí está el ejemplo de que si yo estoy sintiendo odio en general, ¿ya? Y una persona viene y me saluda, me da algún comentario, así una charla casual, yo lo voy a interpretar como que esa persona me odia, porque me dijo esto, me miró así, o actuó de tal manera, o me saludó de tal manera. Entonces yo me estoy proyectando en el otro, mi emoción la estoy proyectando en el comportamiento de la otra persona, cuando en realidad la persona no siente ni una pizca de odio hacia mí, sino que yo estoy proyectando mi sentimiento sobre la otra persona. Luego tenemos la regresión, que es cuando el individuo regresa a conductas infantiles ante una situación difícil, como por ejemplo berrinches, dependencia emocional, actitudes inmaduras, etcétera. Entonces se van a dar cuenta que es un poco más notorio dentro de las parejas, que cuando se presenta una dificultad, ¿no? O sea, alguna pelea, algún desacuerdo, etcétera, etcétera, hay estos comportamientos de regresión, porque suele ser cierto tipo de berrinches, conductas dramáticas, o la persona termina en comportamientos de dependencia emocional, o hay ciertas actitudes inmaduras ante la frustración de ciertas situaciones, ¿no? Es un poco más notorio en parejas, pero eso también se puede dar en otros aspectos, ¿no? En el trabajo, en el deporte que uno realiza, etcétera. Entonces, por ejemplo, una persona puede practicar cierto deporte y no logró cumplir la expectativa, entonces puede tener esta regresión, ¿no? Que como, como el niño afronta la frustración, llorando, pataleando, hace cierto tipo de berrinche, entonces un adulto o hay adultos que pueden caer en este mismo tipo de comportamientos y actitudes. Luego tenemos la racionalización, que es dar explicaciones lógicas y razonables para ocultar la razón de lo ocurrido. Es la desvalorización de lo que no se pudo conseguir. Por ejemplo, no valía la pena. Entonces, por darles un ejemplo, yo digamos que tenía un examen, un parcial en X materia. Entonces me fue pésimo en el examen y yo me voy a justificar diciendo, no, es que ese día no me sentía bien, la noche anterior dormí mal, yo sé que estudié lo suficiente, entre paréntesis, no estudió nada, lo que pasa es que el profesor no me quiso explicar cuando yo le pregunté, ninguno de mis amigos, ninguno de mis compañeros me pasó sus apuntes, entonces uno empieza a justificar y a dar ciertas razones lógicas para poder, la redundancia, justificar el malestar que está sintiendo. Esa sería la racionalización. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre esto antes de entrar en el otro apartado? Bueno, creo que ninguna pregunta.
Entonces, paso al último apartado de lo que me pidieron, que sería lo que es la aclaración de la neurosis, pero eso incluye neurosis, psicosis y psicopatía. Quiero ir primero a lo que era la psicosomática. Ya. Quiero explicar primero lo que era la psicosomática, porque es súper cortito y me van a esperar un minutito porque está pasando un carro con su megáfono. Ahora sí. Primero les explico qué es la psicosomática porque esto es cortito y ahí entramos con lo demás. La psicosomática es la influencia de lo psíquico sobre lo somático. Entonces, ¿qué es lo psíquico? Lo que es la mente, la conciencia, el yo, el ello, el superyo, etcétera. ¿Qué es lo somático? Lo somático es todo lo que es fisiológico, el cuerpo, el organismo, lo biológico, ¿ya? Entonces, dentro de la práctica de medicina diaria, se ha podido descubrir que hay muchos síntomas orgánicos que son causados por trastornos emocionales en los pacientes. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay alteraciones psicológicas que cuando son crónicas, ¿qué significa crónico? Que ya están presentes mucho tiempo o continuamente. Ya, eso es crónico, o una enfermedad crónica o padecimiento crónico. ¿Y qué pasa cuando hay esta condición de padecimiento crónico? En un caso de ansiedad, depresión o algún otro tipo de malestar psicológico, va a hacer que el cuerpo empiece a presentar ciertos síntomas. Entonces, por ejemplo, las personas que sufren de mucha ansiedad y mucho estrés presentan síntomas gastrointestinales, como lo son las úlceras gástricas. Entonces, ese dolor de estómago, ardor, acidez, estreñimiento, etcétera, siempre va a estar ligado a un motivo o razón o malestar psicológico, porque puede que la persona tenga un buen estilo de vida saludable, hace ejercicio, come lo suficientemente bien, pero presenta estos malestares estomacales que muy probablemente están relacionados a algún malestar, ¿no? Entonces es común que también los médicos pregunten, ¿a qué se dedica usted? ¿Ha estado sufriendo estrés últimamente? ¿Qué experiencias o cambios ha habido en su vida recientemente? Porque, por ejemplo, cuando un familiar fallece, el estado anímico y el estado fisiológico del cuerpo cambia. Hay una alteración bastante considerable ahí. Cuando el estrés o incluso la universidad empieza a ser muy exigente, uno sufre mucha ansiedad, mucho estrés, no duerme bien, entonces va a haber estos síntomas fisiológicos o físicos, ¿ya? Entonces, aquí también dice que la psicosomática ha descubierto que afecciones respiratorias o cardiovasculares tienen causas psicoafectivas. También la piel, que es un órgano importante de expresiones emotivas, porque a través de la piel se pueden identificar la expresión de diferentes tipos de emociones. Cuando hay rubor en la piel, o sea, cuando uno se sonroja, ¿no? Cuando te tiran un piropo, luego la palidez, ¿no? Cuando vos te asustás o entras en shock por alguna mala noticia, entonces uno se pone pálido, como dicen, ¿no? La transpiración, cuando uno empieza a sudar mucho, cuando siente miedo, vergüenza, o cuando uno se enoja mucho, también empieza uno a sudar o a colorearse. Entonces, la piel es un órgano importante que expresa, ¿no? La sintomatología, por así decirlo, de cuando uno está atravesando cierta emoción. Y también dentro de lo que es la piel como organismo, hay muchas enfermedades cutáneas que están ligadas a tensiones y conflictos afectivos. Entonces, hay personas que cuando están
cursando mucho estrés, empiezan a tener reacciones alérgicas en la piel. Les puede salir sarpullido o pitaí si quieren, hay escozor, empiezan a rascarse, empieza a haber mayor sudoración de la habitual. Entonces, eso es lo que nos dice la psicosomática, que muchas afecciones o síntomas físicos o fisiológicos o alteraciones fisiológicas están ligadas a los estados afectivos que está cursando un individuo. Y les había contado y les había puesto de ejemplo el caso de un amigo que él es una persona muy reservada en cuanto a las cosas que él siente o a expresar su cariño. Y cuando él había terminado con su corteja, empezó a la semana más o menos a tener fuertes dolores abdominales y que eso no le permitían trabajar tranquilo, se sentía incómodo por los dolores, el malestar, etcétera. Entonces él fue al médico, se hizo los respectivos chequeos y él físicamente estaba totalmente sano. Entonces el médico le dijo, ¿qué ha vivido últimamente? ¿Cuál es su trabajo? Etcétera, etcétera. Y él ahí le comentó que el único cambio que había habido en su vida es que había terminado con su pareja, una pareja de varios años. Entonces le dijo que su problema no era ningún tipo de enfermedad física, sino que su problema era emocional y que él tenía que ir al psicólogo. Pero bueno, mi amigo, ya decisión de él, no quiso ir al psicólogo porque él no creía que su dolor estomacal sea causado por algo emocional. Pero ahí es donde yo hago hincapié nuevamente en lo que siempre les he dicho, no subestimen la parte emocional. La parte emocional es muy, muy importante y puede jugar muy a favor o muy en contra de su salud en general. Entonces, explicado eso, ahora sí voy a pasar a lo que era la neurosis o la explicación de lo que es la neurosis, psicosis y psicopatía. Y bueno, tenemos bastante tiempo. Entonces, la neurosis ya se caracteriza por lo siguiente. La neurosis son alteraciones conductuales que comúnmente son leves, ¿ya? Entonces, una neurosis se puede entender como ansiedad, baja autoestima, un grado de depresión leve, estrés, entonces, o algún tipo de fobia, que bueno, dentro de lo que es las fobias o la neurosis fóbica, pueden haber diferentes grados, ¿no? Una leve, moderada o una muy intensa. Entonces, si bien son alteraciones conductuales y del comportamiento, tienen las siguientes características que las diferencian de la psicosis y la psicopatía. En la neurosis hay una mantención del contacto con la realidad. Hay un malestar interno, el individuo puede y es consciente y reconoce ese malestar interno, porque el individuo dice, me siento mal, ¿ya? Me siento triste o estoy muy estresado, etcétera. Hay ese reconocimiento del malestar y no hay pérdida grave del juicio. Entonces, eso quiere decir que no hay delirios ni alucinaciones, ¿ya? Adelantándome a la explicación, pero es necesario aclararlo. Ya habíamos hecho la diferenciación de qué es el delirio y qué es la alucinación. El delirio está más ligado a las ideas que yo tengo en relación de yo como individuo con los demás de mi entorno y también con mi entorno. Entonces yo les había puesto el ejemplo de que los delirios pueden ser las ideas mayormente irracionales que yo puedo tener respecto a las intenciones que tienen los demás hacia mi persona. No, yo sé que ese me va a robar, no, yo sé que ese quiere sacar provecho de mí, no, él me está manipulando porque yo sé que quiere que me voten de mi trabajo para él quedarse con mi puesto. Entonces, esas son ideas delirantes, ¿ya? Ideas que no necesariamente o que no están pasando realmente en determinado entorno o en cierta situación. Y la diferencia con las alucinaciones, que bueno, básicamente las alucinaciones son ver, escuchar o experimentar cosas ya que no existen. Entonces, ver personas que solo uno las puede ver y nadie más las puede ver, escuchar
voces que solo uno las puede oír y ninguna otra persona las puede escuchar, o tener ciertas experiencias sensoriales que nadie más las está teniendo y que solo uno las está experimentando. Esa es la diferencia entre el delirio y las alucinaciones. Entonces, en la neurosis no se presentan delirios y alucinaciones, por eso es que hay la conservación del juicio. Luego tenemos lo que es la psicosis, que aquí sí hay pérdida de contacto con la realidad. Aquí puede haber delirios y puede haber alucinaciones. Entonces el juicio de la realidad del individuo está alterado y el individuo no reconoce su condición. Entonces, una persona que presenta psicosis no sabe que tiene esa alteración conductual. Él está normal, él está saludable, o sea, porque él no siente ninguna diferencia en su experiencia de vivencia, ¿no? Él va a entender, él entiende y percibe que él es normal como las otras personas, ¿no? Pero dentro de la psicosis, como les dije, hay estos delirios y alucinaciones, pero por el lado de las alucinaciones, como la persona ve cosas que no están en la realidad o escucha cosas que no están en la realidad, como él no reconoce su condición, para él lo que él está viendo y escuchando, todas las demás personas las escuchan, digamos. Entonces, él puede decir, mira, ¿viste esa persona que tenía tal ropa y qué sé yo? Y otra persona, no, no la vi. Ah, bueno, entonces yo sí lo vi pasar, digamos, pero él no va a caer en cuenta de que está alucinando, de que está viendo una persona que realmente no existe. Lo mismo con las cosas que escucha. Puede decir, oye, ¿escuchaste ese ruido que alguien dijo tal cosa? Y otra persona le va a decir, no, yo no escuché nada. Entonces la persona dice, ah, entonces fue mi imaginación, pero en realidad está teniendo delirios, ¿no? Y en el caso de las ideas delirantes, puede pasar exactamente lo mismo. En ese sentido, de que la persona puede decir, no, yo sé que tal persona me va a hacer daño o está planeando esto o qué sé yo, y otra persona le va a decir, pero yo veo que esa persona te trata bien. Entonces la persona con psicosis no es consciente de la condición o lo que está atravesando. En la psicopatía, la principal característica es que es un trastorno del carácter y de la moral barra emoción. Aquí hay contacto con la realidad. En la psicopatía no se presentan delirios y alucinaciones. Por eso es que todavía se mantiene el contacto con la realidad. Sin embargo, aquí hay una carencia que sería la falta de empatía y culpa. Entonces, la persona con psicopatía o el psicópata o el sociópata carecen de empatía, carecen de remordimiento, de sentimientos de culpa, pero no porque ellos no sientan o no tengan ninguna emoción, sino que la manera en que ellos experimentan o cursan sus emociones son distintas a las de otras personas que no tienen esta condición de psicopatía. Su emocionalidad es diferente, es más fría, es más distante, se lleva de otra manera. Entonces, ellos, lo que a ellos les afecta emocionalmente eh, está más ligado a ciertas cosas en sentido estricto de la palabra, ¿no? Entonces, para una persona con psicopatía, por ejemplo, el ver un perrito en la calle no le va a causar ningún tipo de emoción, porque para él le es indiferente, pero ver otra cosa que sea importante para esta persona, sí le va a causar cierto tipo de emoción, alegría, felicidad, tristeza, etcétera, ¿no? Pero con lo que él se emociona va a ser muy contrario a con lo que se va a emocionar otro tipo de persona que no presenta una psicopatía. Entonces, por ejemplo, una persona con psicopatía vio un accidente de auto en el que murieron personas y él se va a emocionar y va a decir, un accidente y murieron personas, qué emocionante, me encanta ver este tipo de cosas, digamos. Cuando en realidad otro tipo de personas va a decir, no, qué grave, han muerto personas, es algo muy triste, es una tragedia. Entonces hay esa polaridad o contrariedad en cómo las personas con psicopatía interpretan el mundo.
porque no hay esa moral, no hay esa, esa misma dinámica de emociones y no hay empatía y no hay sentimientos de culpa y remordimiento. Entonces, por eso es que los psicópatas o los sociópatas actúan principalmente de manera muy manipuladora, porque suelen ser personas extremadamente perfeccionistas y también muy inteligentes, y ellos utilizan esa frialdad para poder manipular a las personas, y ellos no sienten ningún remordimiento, ellos van a actuar como a ellos les plazca o les parezca correcto, y si eso implica hacer sentir mal a otra persona, para ellos su actuar está dentro de lo moralmente correcto para ellos. Entonces, por eso es que aquí ya se presentan conductas antisociales. Y ya les había dado la aclaración de cuál es la diferencia entre una persona asocial y una persona antisocial. Una persona asocial es la que presenta problemas y dificultades para socializar o interactuar con otras personas en distintos entornos sociales. Y una persona antisocial es una persona, en este caso quizás con una condición de psicopatía, que va, que va en contra de lo que está establecido como correcto en una sociedad. ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí? Preguntas, dudas, consultas, comentarios, testimonios. Muy bien, entonces vamos con este resumen de estos conceptos. El primer concepto es el de la neurosis, en el que no hay alteración de la realidad, o sea, el contacto con la realidad está conservado. ¿Y cuál es el principal problema? Que hay un conflicto interno, ya sea ansiedad, culpa, depresión, estrés, etcétera. El siguiente concepto sería el de psicosis, en donde el contacto con la realidad sí está alterado, sí hay alteración. ¿Por qué? Porque su principal problema es que hay una distorsión de la realidad, o sea, hay alucinaciones y delirios. Y el último es la psicopatía, en donde el contacto con la realidad sí está conservado, pero el principal problema es que hay falta de empatía y se caracteriza por conductas y comportamientos antisociales. Entonces, continuando con la explicación de esto, tenemos lo que es la neurosis. La etimología de neurosis viene de la lengua griega. Neurón significa nervio y osis, enfermedad o estado irregular. Entonces, por ejemplo, la neurosis de ansiedad es una desesperación e inquietud que es más frecuente estadísticamente en las mujeres, ¿ya? ¿Cuáles son algunos síntomas que se presentan? Falta de sueño, represión involuntaria de los impulsos, ciertos conflictos sociales, inseguridad en sí mismo, etcétera. Luego tenemos estos otros tipos de neurosis, ¿ya? Tenemos las neurosis fóbicas, que son temores o miedos irracionales ligados a situaciones u objetos en concreto. Por ejemplo, la agorafobia, que creo que me confundí el otro día. La agorafobia, no recuerdo si es el miedo irracional a las arañas o al agua. Pero bueno, en ese sentido la neurosis fóbica es el temor y el miedo irracional hacia algo en específico, ¿no? Entonces, sí, exactamente, gracias. La aracnofobia es el miedo a las arañas y la agorafobia es el miedo irracional al agua. Ya, pero no es que el miedo irracional al agua sea no, no me puedo bañar porque me da miedo el agua, no, sino que es el miedo a las masas grandes de agua, ¿no? Ya sea un río, una laguna, el océano, y ese miedo de que qué hay ahí en las profundidades, o, me voy a ahogar o me voy a morir, etcétera. Entonces es un miedo irracional a un objeto en concreto.
como puede ser también la neurosis fóbica se puede dar después de algún evento quizás traumático o una experiencia que ha causado mucho malestar. Por ejemplo, de niño, quizás un perro que era mucho más grande que yo cuando era niño vino y me mordió, me quiso morder, entonces yo genero un miedo irracional hacia los perros, ¿no? Que por más diminuto que sea el perro, al verlo ladrar y que me muestre los dientes, yo voy a sentir mucho miedo, ¿no? Porque ya tengo esa neurosis fóbica. La neurosis obsesiva es una serie de ideas y actos que se ejecutan en forma de rito. Se repiten sin necesidad y en forma compulsiva y repetitiva y sirven para regular la ansiedad o sentimientos de culpa e inseguridad. Entonces aquí podemos tener exceso de aseo, afán de orden, etcétera. Pero habían dos tipos, bueno, en realidad la neurosis obsesiva tiene como característica todo esto que les acabo de describir, como características generales, ¿ya? Entonces, dentro de la neurosis obsesiva, son personas que van a estar literalmente, en todo el sentido estricto de la palabra, obsesionadas, ¿no? Con el exceso al aseo, el orden, la perfección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que presenta una neurosis obsesiva y soy un artista, digamos, o mejor dicho, un pintor, me gusta ordenar mis tarritos de pintura por colorimetría, ¿no? Entonces, desde el negro, desde el blanco, y voy siguiendo toda la variación de colorimetría. Y si alguno de los colores está fuera del lugar, eso me genera malestar. Pero yo necesito que todo esté así en orden, bien acomodado, perfecto, milimétricamente acomodado, porque eso me reduce la ansiedad o el malestar que yo estoy sintiendo. Lo mismo con el exceso de aseo, ¿no? Aquí ya podemos entrar en lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo, en los rituales de lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo que acercarme al lavamanos, abrir el grifo, primero mojarme las manos, de ahí tomar el jabón, jabonarme las palmas, entre los dedos, los nudillos, el dorso de la mano, etcétera, etcétera. No, me olvidé de que tenía que frotarme la mano derecha en sentidos del reloj. Ahora tengo que empezar de nuevo. Me enjuago las manos, me las seco y otra vez. Abro el grifo, me mojo las manos, y esa es una conducta ritual, una conducta ritual del trastorno obsesivo compulsivo, y que la persona no puede continuar su día si no ha hecho ese ritual de manera específica y perfecta. La siguiente sería la neurosis histérica, que es una afección que dice, ¿qué opina de la demencia pugilística? Hablando del tema de Jennifer Salinas, específicamente de la encefalopatía traumática crónica en los deportes. Bueno, creo que aquí ya nos estamos entrando en otras áreas, ya sea de la psicología y la medicina, que bueno, en este caso no vamos a comentar sobre ellos para no generar confusión, porque no tiene nada, no está relacionado a lo que ustedes tienen que estudiar. Entonces, perdón por no poder responderte, y aparte de eso ya nos queda poquito tiempo. Lo que es la neurosis histérica, es una afección que tradicionalmente se ha presentado con manifestaciones corporales, ¿ya? Hay una pérdida de función de algún órgano, ya sea visión, movilidad muscular u otros síntomas del sistema nervioso. No tienen una explicación biológica y es una expresión corporal de la angustia emocional o problemas psicológicos. Entonces, la neurosis histérica está muy relacionado con lo que sería la psicosomática, solo que con otro nombre. Entonces, básicamente aquí, cuando hay una alteración psicológica o emocional muy fuerte, va a haber una alteración en la función del organismo, en algún punto o parte en específico del cuerpo o de manera general. Luego tenemos bueno, entrando en lo que son las psicosis, lo que sería la psicosis maníaco-depresiva o trastorno de bipolaridad. Y aquí ya les había dicho qué es, qué es la bipolaridad. Bipolaridad no es que, no, yo soy bipolar porque un rato estoy triste y de ahí me pongo feliz de la nada. Ya les dije, para poder definir que una persona o diagnosticar que una persona tiene cierto trastorno psicológico,
tiene que cumplir una serie de requisitos y eso solo lo puede hacer un profesional de la psicología o psiquiatría. Entonces, en ese sentido, el trastorno de bipolaridad es cuando hay un gran deterioro de la personalidad, ¿no? Cuando ha habido un daño bastante grande en lo que sería la estructura del yo, y como dice aquí, normalmente requieren psicoterapia y una internación y fuerte tratamiento orgánico, o sea, el consumo de medicamentos o farmacéuticos para poder regular las funciones cerebrales y que se pueda regular el estado anímico de la persona. Porque dentro del trastorno bipolar hay un grupo de síntomas que aparecen en periodos separados por intervalos de normalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay estados de ánimo opuestos, ya sea manía extrema o depresión acentuada, euforia desmedida contra depresión profunda, pero se da de la siguiente manera. Entonces puede haber una época en la que la persona presente conductas de euforia desmedida, que se muestre extremadamente alegre, extremadamente amigable, extremadamente sociable. Él siempre va a estar feliz y sonriendo por más que la situación no sea no sea favorable o le haya pasado algo grave a él en su vida, ¿no? Que por ejemplo lo echaron del trabajo, pero él dice, no, yo estoy feliz, me siento feliz, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero tiene que presentarse la característica de que hay una euforia desmedida, o sea, una alegría que ya está fuera de lo lógico, ¿me entienden? Porque nadie se pone alegre cuando te echan de un trabajo, o cuando te despiden, o cuando renuncias. ¿Ya? Distintamente de esa situación, la desvinculación laboral no es fácil de llevar. No es que uno salga ahí festejando, sí, por fin renuncié de este trabajo, no. Siempre va a haber cierto malestar porque hay una ruptura ahí. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es el trastorno de bipolaridad, hay esa euforia desmedida, ya fuera de lo que se considera normal o de lo que es lógico o de lo coherente. Pero de ahí se puede presentar un aparente periodo de normalidad en que la persona está más regulada, más tranquila, donde aparentemente todo está con normalidad, y de ahí se puede presentar un periodo de depresión profunda, en que la persona está triste, no quiere hacer nada, no sale de su casa, no se baña, no se asea, no va al trabajo, lo echan del trabajo por haberse faltado, a él no le interesa, él está sumido en esa depresión. Pero aquí también es una depresión desmedida, muy profunda, de la cual no puede salir la persona. Y de ahí, nuevamente, o entra en un estado de euforia desmedida, o entra en otro periodo de normalidad en la que el individuo otra vez es funcional, está más regulado, más tranquilo, etcétera. Entonces, aquí, por eso es importante el tratamiento psicológico y también de psiquiatría, ¿no? Farmacológico, para que cuando hayan estos picos de euforia desmedida o depresión profunda, el individuo está medicado con ciertos tipos de fármacos que van a o estimular al individuo para poder regular la depresión profunda o, ¿cómo se dice? O bueno, cuando hay esta euforia desmedida, se consumen fármacos que se llaman depresores, ¿no? Entonces, que ese es el término, que deprimen el sistema nervioso, pero como hay una euforia desmedida, entonces regulan la intensidad de esa euforia y ya se puede estar en un estado más equilibrado y regulado. Luego tenemos la esquizofrenia, que viene de dos voces griegas que significan mente dividida. Aquí hay invasión del delirio, hay alucinación y otras perturbaciones de la mente. El individuo pierde control de su personalidad y de su contacto con la realidad. Ya, y aquí se ve profundamente, perdón, su contacto con la realidad se ve profundamente trastornado. Confunde lo real con lo imaginario, presenta vivencias de fragmentación corporal o psíquica y actúa sin fines razonables. Aquí yo les había puesto el ejemplo de la película Una mente brillante, en donde se muestra bueno, básicamente es la biografía de un matemático muy reconocido, que él presentaba el trastorno de esquizofrenia, porque aquí en la película se ve que él desde su juventud, en realidad, claro, desde su juventud,
desde que él está en la universidad estudiando, él conoció personas que nadie más las conocía, que nadie más las veía, pero según él, desde su percepción, ¿no? Porque ya habíamos visto que dentro de la psicosis la persona no reconoce su condición, para él todas las demás personas podían ver a las personas que él veía. Y no fue hasta un punto más adelante en su vida que él pudo reconocer su condición y se dio cuenta que su mejor amigo que tenía una hija, ellos en un lapso de 20 años nunca habían cambiado de apariencia y que la niña, que era aproximadamente de 7 años, desde que las conoció, nunca había crecido la niña. Entonces él reconoció que tenía esta condición de esquizofrenia porque él mismo se dio cuenta de que la hija de su mejor amigo nunca había crecido. ¿Cómo podía seguir teniendo 7 años después de 20 años de amistad? Entonces, igual aquí había otra situación en la que él, al ser un matemático reconocido, él tuvo la experiencia de que los militares lo buscaron para poder, para que él pueda descifrar códigos escondidos de, de la Unión Soviética, porque la película transcurre en los años de la Guerra Fría. Entonces, él siempre que iba a una base militar estaba frente a una pantalla gigante en la que se presentaban muchas codificaciones del número y él, como era un matemático, tenía que reconocer los patrones. Pero en realidad, eso nunca pasó en la realidad, porque él iba a una base militar abandonada y el militar en realidad nunca existió. Entonces él entraba solito y él en su mente veía todo eso, pero era algo que nunca estaba pasando. Entonces esas son las características de la esquizofrenia. Y bueno, ya con esto finalizo esta parte del repaso porque ya justo se nos acabó el tiempo. Les quiero dejar estos últimos minutitos para que ustedes puedan descansar un poco para la siguiente clase. Y bueno, queridos alumnos, eso sería todo por este curso. Realmente ha sido